Estimados amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente este programa Foro Semanal con Mauricio Pozo, donde tratamos todas las semanas aspectos de interés ciudadano, de interés para toda la comunidad, y en este caso he creído importante invitar a un funcionario que nos aclare un poco la realidad del problema de los recursos de la Seguridad Social, del BIES, que es del Banco de la Seguridad Social, y para ello quiero agradecerle a Diego Burneo, quien es un profesional que se vinculó hace pocas semanas a esta institución y quien nos puede, pues, de alguna manera dar un poco más de luces de lo que se conoce a través de los medios de comunicación. Así que le agradezco a Diego su presencia en este programa. Y empecemos un poco preguntándole cuál es la realidad que hemos escuchado y cuál es lo que nos puede decir la situación de este momento de la Seguridad Social, que hasta donde se puede conocer en el tema de las prestaciones de jubilación, parecería que los recursos que recibe el seguro por concepto de los afiliados no es suficiente para atender las pensiones, y que por esa razón está muy dependiente del 40% del aporte del Estado que no está llegando por los problemas fiscales, y asimismo de los intereses de la deuda interna, que eso seguramente tienen que cumplir, en cuyo caso capaz el BIES le está tocando, como se dice en términos más populares, vender los fierros, vender los activos, las inversiones, para poder ir cumpliendo las necesidades de liquidez de los pensionistas. Así que adelante, Diego, y muchas gracias. Estimado Mauricio, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. En realidad, como tú mencionas, la situación es complicada, pero quiero hacer algunas aclaraciones. La situación es complicada por una lógica también de una pandemia que nadie se esperaba, lo que incrementa muchísimo los gastos de salud del IES como institución. A su vez, los afiliados han tenido una demanda más que proporcional en tema de créditos geografarios. Los créditos hipotecarios son los que están un poco represados, pero en realidad toda esta base de problemas lo que ha generado es una demanda inusual de liquidez desde el IES y desde los afiliados al BIES. Como tú sabes, el BIES es la banca de inversión propiedad del IES que está dedicada a invertir. Y ahí, como tú decías en el tema, por supuesto estamos recibiendo solicitudes de desinversión desde el IES que son naturales, son lógicas en un momento de crisis como la que pasamos. Ahora bien, el asunto del Ministerio de Finanzas, por supuesto, es algo muy preocupante para la seguridad social. En realidad ese tema está mucho más dirigido en el trabajo de llegar a un acuerdo de pago del presidente del Consejo Superior del IES o desde la presidencia del Consejo Superior del IES, pero nosotros como banca de inversión tenemos que enfrentar cualquiera de las situaciones y de los escenarios que lleguen. Y en eso quiero comentarte, el banco como banca de inversión, creo que es un banco que no tiene problemas y no va a tener problemas de solvencia. Es un banco que tiene un portafolio de más de 20 millardos de dólares, de hecho 20.400 millones de dólares como portafolio. Pero lógicamente el tema de liquidez sí es un tema a considerar, y las prioridades del banco del IES en este momento, del BIES que yo estoy administrando, es primero garantizar a los afiliados el tema de los servicios financieros, pero sobre todo a los jubilados el tema de pensiones. Esos son los retos principales, y eso pone también ciertas limitaciones en el proceso de lograr tener liquidez para el trabajo de banca de inversión en la economía, y para eso estamos trayendo recursos, estamos negociando recursos en base al portafolio para traer recursos adicionales para poder inyectar en la economía. Ahora dime una cosa, tú en este momento tienes un problema por la pandemia, obviamente,
que hace que se estresen un poco los números de la institución. Pero una vez superado el proceso de la pandemia, asumamos que esto nos demanda lo que queda del año, igual la situación de la seguridad social es difícil. Por primero la mayor expectativa de vida, hay más jubilados, hay más pensionistas, hay menos gente que aporta por el desempleo. O sea, el problema va a seguir, en cuyo caso eventualmente las desinversiones, o como le podamos llamar, de la institución probablemente van a tener que continuar. ¿O cómo le ves el tema tú? Bueno, mira Mauricio, en realidad tú tienes razón en lo que mencionas. La situación no se soluciona en diciembre, ¿verdad? Tenemos proyección y coordinación con el IES permanentemente para ir viendo las necesidades de liquidez. En la pandemia, como tú mencionas, posiblemente será diciembre o el primer trimestre del próximo año cuando realmente veamos si salen vacunas, si salen otras soluciones, veamos una luz al final del túnel de esta crisis tan complicada. Pero justamente en eso es lo que estaba tratando de mencionarte al final de la respuesta anterior. ¿Qué es lo que estamos planificando como banca de inversión para el país? Porque el BIES, al ser una banca de inversión, y de hecho una de las entidades en el Ecuador, tal vez de las únicas entidades en el Ecuador, desde el sector público, que tienen capacidad y respaldo para traer líneas de financiamiento, la lógica que hemos tenido que hacer por emergencia es desinvertir. Pero la desinversión, tú sabes más que nadie que no es una mala palabra si se tiene un modelo de reinversión a futuro. Y para eso lo que estamos planificando, y de hecho ya estamos trabajando con varias entidades del exterior y con apoyo inclusive del propio Ministerio de Finanzas, es traer recursos basados en el portafolio para generar inversión en la economía. Tú sabes que una banca de inversión como el BIES, que en realidad tiene dos cabezas, digamos, una en banca de inversión y otra en mercado de lo que se llaman las inversiones privativas o las líneas de crédito hipotecarias, quirografarias, tiene que enfrentar también el futuro del balance actuarial del IES, porque es nuestra responsabilidad como banca de inversión pensar en el balance actuarial futuro. Y para eso, la única forma que cualquier banca de inversión y más previsional tiene es invertir hoy para recuperar a futuro. Y eso es lo que estamos haciendo, trayendo recursos del exterior para poder invertir en la economía, con un análisis crítico, técnico y de riesgos. Hay un tema que es una pregunta media capciosa, pongámoslo así. Tú sabes que un demandante permanente histórico de los recursos del seguro es del Estado, desde el gobierno. Cuando algún rato yo presidí la Comisión de Inversiones a principios del 2001-2000, había una política que se estableció de que no más del 50% del portafolio sea en papeles públicos. Eso después se subió al 75%, se eliminó la restricción de hacerlo por bolsa, se lo hacía de manera directa. ¿Cómo te estás manejando con las presiones del Estado de la liquidez del BIES? Bueno, mira, creo que vale la pena, para contestar tu pregunta, vale la pena tener una explicación rápida de cómo está constituido el portafolio. Eso nos puede ayudar mucho en la respuesta. 40% del portafolio, más o menos 8,000 millones de dólares, están invertidos en bonos de gobierno, en bonos de deuda interna. Más o menos 10,700 millones están distribuidos entre portafolio o cartera hipotecaria y cartera quirografaria. Y la diferencia están en inversiones de mercado. Realmente la inversión en mercado de valores todavía es muy baja para una banca de inversión. Creo que ese es el principal objetivo, al menos de mi administración, poder subir ese monto. Como tú dices, el Ministerio de Finanzas y el gobierno en general siempre necesitan trabajar y colocar la mayor cantidad de recursos en deuda interna posibles. Pero nosotros, al tener ya 40% del portafolio en bonos del gobierno
y tener también unas comunicaciones formales de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría, de tener muchísimo cuidado de seguir subiendo ese límite o seguir invirtiendo en bonos. Lo que estamos en el momento es haciendo un reperfilamiento de la deuda interna, porque hay muchos bonos que fueron entregados en el pasado que no son negociables, y estamos tratando de reperfilarlos y ponerlos en condiciones de negociación para poder hacer apalancamiento afuera sobre esos bonos, sea por ripos, por notas estructuradas, por simplemente subyacente, cualquiera de los mecanismos que podamos usar para traer recursos al Ecuador. Este rato el Ecuador necesita recursos. Y lo que yo me he permitido decir en otros medios de comunicación, siempre con un eje transversal. Yo acepté este reto, ¿no es cierto? No sé por cuántos meses, años sea, pero lo acepté con un eje transversal de transparencia, de anticorrupción y de técnica. Es lo único que yo puedo ofrecer. Y sobre ese punto y sobre esa base, creo que tenemos una planificación importante para inversiones a futuro en la economía. Oye, tenemos un minuto más antes de la pausa. Si quisiera escuchar de ti, ¿cuáles son los recursos que están afuera en el exterior que estás trayendo para atender lo que requiere? Claro. Bueno, en realidad hemos estado ya desarrollando negociaciones con BNP Paribas, con DEC de Alemania, con varios fondos de inversión, entre ellos Falcon Peak, Capital. Estamos trabajando con gente de Salomon Warner, diferentes entidades con las cuales lo que estamos haciendo es analizando con unas cómo podemos caminar con el portafolio de bonos, con otras cómo podemos caminar con la cartera hipotecaria, porque son especializados en cartera hipotecaria, y en otros casos con la cartera quirografaria, que tú sabes tiene un respaldo en dinero, es un cashback o un back-to-back, usando un anglicismo, lo cual es interesante porque genera tres fuentes potenciales de ingresos. Y también estamos trabajando con la posibilidad de negociar o conversar con la banca interna, con la banca ecuatoriana, para tener ciertos niveles de colaboración conjunta para traer recursos. O sea, ¿tú vendes esa cartera? ¿Es lo que están haciendo? No la vamos a vender, la vamos a utilizar como subyacente, como como una suerte de garantía para obtención de recursos. Exactamente, para poder traer recursos. Esa es la idea y es lo que constituye mi plan emergente para enfrentar el tema de la pandemia y de la situación ISBs frente a la limitación de pagos que tenemos desde el Estado. Ya, perfecto. Bueno, estimados amigos, vamos a entrar en una pausa y continuamos con ustedes en un momento más. Estimados amigos, continuamos con la segunda parte del programa Foro Semanal con Mauricio Pozo. En esta oportunidad contamos con la presencia de Diego Burneo, que es el gerente general del BIES, aclarando temas de interés ciudadano y de preocupación para todos los ecuatorianos. Quería yo comentarte o preguntarte más bien algo sobre la propia institución BIES. Ustedes están pegados al IES, obviamente, pero dentro de la estructura del manejo de la propia banca de inversión del propio BIES, me imagino que tienes retos de abaratamiento de gasto operativo, no sé si hay exceso de personal, no sé si hay gastos que puedes empezar a reducir, o no sé cuánta restricción tienes de generación de mayores ingresos. ¿Cómo van las propias cuentas tuyas, digamos? Mira, Mauricio, el tema de lo que he encontrado en el BIES es, no puedo decirte que no sea preocupante en términos de lo que se tiene que hacer internamente. Internamente, gracias a que cuento con un equipo muy profesional y muy técnico en términos tanto de banca pública como de inversiones, creo que estamos enfrentando el reto como se debe enfrentar y la única forma que tiene para salir adelante el BIES. Primero es
coordinando y trabajando con los entes de control para cumplir una gran cantidad de observaciones que están represadas y tenemos que irlas cumpliendo poco a poco, tanto con Contraloría, con Superintendencia de Bancos, con entes de control como auditoría interna y demás. Ese es un reto per se, y para eso he creado un grupo, yo le llamo un grupo de cumplimiento interno, donde hemos fortalecido mucho a control interno para poder ir salvando esos temas. Un tema fundamental, y es un reto gigantesco y que va a tomar mucho más tiempo en términos de cumplir, es la parte tecnológica del banco. Tenemos que mejorar muchísimo en la parte tecnológica, hay que agregar valor tecnológico en muchos sentidos y en muchas áreas. Por el lado de personal, te digo, el banco más bien tiene un número de funcionarios que son alrededor de 600 funcionarios. No es una plana muy grande para todo lo que tiene que hacer el banco y para la coordinación que tiene que llevar con el IES, pero internamente con talento humano estamos haciendo un trabajo muy fuerte para organizar dentro de las limitaciones que tenemos en esa línea, organizar los equipos y mejorar los equipos y cambiar en el caso de que se tenga que cambiar equipos en función de un análisis técnico y bien coordinado también con el Ministerio de Trabajo, con quien tenemos que coordinar esos temas. Pero en temas de recursos, como somos una entidad autónoma, ¿verdad? No dependemos de los fondos del gobierno, de los recursos del gobierno. Creo que tenemos la posibilidad de solventar los gastos necesarios, indispensables en el banco, y lo que nosotros tenemos que hacer es generar más actividad para poder tener más recursos, y eso es justamente lo que te mencionaba al final del bloque anterior, la necesidad de traer recursos a la economía, porque, mira, enfrentando casi 250,000 desafiliaciones, con todas las limitaciones adicionales que mencioné, nuestro trabajo de inversión o de banco de inversión debe ir a generar trabajo en la economía, por su vez generar o a la vez generar afiliados o nuevos afiliados para el IES y enfrentar el futuro del banco hacia el tema del balance actuarial. Entonces, son múltiples líneas por las cuales estamos trabajando al unísono para poder sacarlo al banco adelante. Hay una realidad que está presente y no se ha corregido, que es de acuerdo a la normativa había la necesidad de hacer una revisión de la edad de jubilación cada 5 años. Y parece que ese proceso no se ha dado. 60 años que tenemos ahora, con el número de aportaciones mínimo, probablemente en las actuales circunstancias es todavía una persona activa, muy joven tal vez para entrar en edad de pensionista, digamos. Ese tipo de correctivos de la edad de jubilación, no sé si el tema, por ejemplo, de la utilización de los 5 mejores años como salario promedio para la jubilación posterior, entre otras, son alternativas donde ustedes están proponiendo alguna propuesta puntual, alguna específica. Bueno, desde el punto de vista del BIES, como banca de inversión, no tenemos tanta influencia en el tema, aunque estamos asesorando también en el proceso. Este es un procedimiento que lo está llevando adelante el Consejo Superior del IES, a través del presidente del directorio del BIES también, que es Jorge Water. Él está conversando con diferentes entidades para ir estructurando lo que tú mencionas. Tiene necesariamente, si tú revisas todas las recomendaciones de los estudios actuariales, van en el sentido en que tú mencionas, pero tiene que ser trabajado de una manera consensuada, porque es uno de los problemas más difíciles de solventar. Inclusive el tema de pagos adicionales por inclusión de hijos menores a 18 años es otro tema que también fue objetado, fue observado y que ya tiene normativas para seguir adelante el IES, principalmente el IES, y nosotros estamos simplemente apoyando con el contingente técnico para ver soluciones que puedan funcionar, pero eso está principalmente en manos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una papa caliente aquí que también es parte del IES, pero obviamente de alguna manera está con algún tipo de
efecto espejo en el caso del BIES, y que tiene que ver con cómo se va a arreglar hacia adelante el tema del aporte del Estado, porque ahora son 1.400 millones, puede ser más, porque parece que ahí también no hay mucha coincidencia entre el Ministerio y el IES, pero asumiendo que sea 1.400 o 1.500, ese 40%, si uno le traslada hacia adelante en el tiempo, en poco tiempo son 3.000 millones. Y eso, lo más probable es que el Estado va a tener serias dificultades de poder atender. Y de lo que yo conozco, el Ecuador es uno de los pocos países donde el Estado pone plata para el mantenimiento de las pensiones. Entonces yo no sé si esos temas, así como el tema de salud, que creo que es uno de los pocos ejemplos donde la seguridad social también se involucra en el tema de salud. En los otros países está básicamente concentrado en el asunto pensiones. No sé si algo de eso también has estado tú participando. Sí, bueno, de hecho, ahí hay una línea muy complicada en el tema del 40%, comparto contigo el tema, al momento son 1.560 millones de acumulación de deuda, digamos, del Estado hacia el IES. En temas de gastos de salud superan los 3.9 millardos. Son cantidades extraordinariamente grandes e importantes que hay que encontrarle una salida. Y el problema es que con la limitación de liquidez que tiene el Ministerio de Finanzas al momento y el país en general, tiene también la necesidad de encontrar mecanismos de pago y de estructuración y de ciertas formas de estructurar ese pago a futuro, porque como tú mencionas, se va acumulando cada año y hay que encontrarle salidas. Muchas de esas salidas se han estado conversando en pago de activos, con activos productivos que le permitan a la seguridad social también tener un flujo futuro que a la vez estemos enfrentando dos mecanismos. Uno, el tema de ir solucionando el pago; otra cosa, mirar el balance actuarial para bajar ese déficit que tienen todos los estudios actuariales que se han hecho, y encontrar una medida o un balance entre lo que el gobierno puede pagar en efectivo para que el IES pueda reinvertirlo en la economía, y también, ¿no es cierto?, el tema de lo que tú mencionabas, el equilibrio, un equilibrio coherente en temas de papeles del Estado, para no exacerbar la cantidad de papeles en el portafolio, que tú mencionaste la cifra del 50%, pero ya con el 40%, todos los entes de control están observando esa cantidad de recursos. Entonces, creo que es un reto, pero no creo que sea un reto solo del Ministerio de Finanzas y del IES, con el apoyo del BIES. Es un reto nacional, es un reto esto debería estar en un conversatorio a nivel nacional, con todos los economistas del Ecuador, y todas las soluciones que sean viables deberían ponerse sobre el tapete, porque es una situación que nosotros debemos responder a 3.2 millones de personas que son afiliados y jubilados. Y es una situación que se lleva, ¿no es cierto?, el 50% de la población económicamente activa del país. Necesitamos tener un debate, pero muy, muy fuerte de aquí adelante. El presidente Jorge Guate ha mencionado en los medios que ya tiene obligaciones hasta legales de revisar el tema de pagos adicionales para servicios de salud a los hijos menores de 18 años. Tiene temas en las líneas que tú mencionabas, que es un debate que tiene que venir con cambios de leyes inclusive. Entonces, no es un tema para tener una solución integral en pocos meses, pero sí tiene que iniciarse, y creo que se ha iniciado una discusión muy seria en este respecto. Diego, lamentablemente nos comió el tiempo. Creo que hay temas que se quedan ahí en carpeta para seguir conversando, así que quisiera comprometerte para una siguiente ocasión seguir dialogando sobre estos asuntos que son sin duda alguna de interés de muchas personas, de todos los ecuatorianos, de forma directa o indirecta tienen una relación con la seguridad social. Así que te comprometo hacia adelante. Diego, tal vez, no sé si puedo leer y decir que
se queden tranquilos los pensionistas, que pues hará todo lo que tenga que hacerse para poder atender las obligaciones de jubilación de los afiliados. Entonces, sí, me imagino que ese es un poco el mensaje también que sale de lo que te escucho. Sí, señor. Mira, Mauricio, en realidad ese ha sido el principal objetivo y compartido con el IES, de hacer lo que tengamos que hacer, todo lo necesario para principalmente proteger a los pensionados y seguirles dando servicios financieros a los afiliados y jubilados. Y aquí, Sarar, quisiera mencionarte, hemos entregado ya 1.700 millones en quirografarios, pero los quirografarios ahora se usan 42% en temas de salud, 40% en repagar otras deudas y casi 15% o 10% en educación. Ya no es gasto suntuario. Eso es apoyo al balance y al presupuesto de la familia. Yo me quedo comprometido contigo, con Mauricio, y cuando tú desees. Muchas gracias, Diego. Realmente aprecio mucho tu apertura, tus mensajes para la ciudadanía son muy valiosos. Así que mil gracias por haber aceptado este conversatorio que hemos tenido y yo concretaré contigo pues en una siguiente oportunidad una nueva entrega del programa y de tu participación. Así que muchas gracias. Y muy agradecido por la deferencia de invitarme. Muchas gracias, estimados amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Hemos estado en Foro Semanal con Mauricio Pozo y estaremos con ustedes en una próxima entrega el siguiente domingo. Buenas noches y muchas gracias.